Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor que me hayan pedido que esté con ustedes hoy. Espero poder brindarles algo que les sirva. Y bueno, antes de arrancar, quería agradecerles, porque yo en cierta etapa de mi llegada a Bahía Blanca he estado en el PENA, en el hospital. Bueno, por ahí acá puse las fotos de la gente más significativa, con la gente que estuve más en contacto. Allí está, bueno, Ana Merlini, que para mí fue un alma mater acá. Cristina Espina, Mariela, Silvina, y bueno, y Andrea, con quien me une una amistad y una especialidad, ¿no? La verdad que con André estuvimos trabajando juntos, más allá que nos formamos en el mismo lugar. Así que bueno, sin más, arrancamos. La temática, yo lo que hice, voy a desarrollar tres casos clínicos eh, para que más que nada poder ampliar, porque realmente en una charla poder dar el enfoque de un paciente reumatológico que, como todos ustedes saben, es un paciente muy florido, depende de la patología que estamos viendo. Así que a través de esos tres casos clínicos, intentaré eh, abarcar lo más que se pueda. La terapéutica, por supuesto, la vamos a tratar hasta un punto medio superficial, porque la verdad que si no, cada tema o cada terapéutica nos llevaría por ahí casi media hora, pero bueno, espero que les sirva. Y Bárbaro. como todos ustedes saben, bueno, la historia clínica, no les voy a decir a ustedes que son clínicos la importancia que tiene, y no es ajena a nuestra especialidad a esta importancia, ¿no? Y acá no voy a hacer un reparo en detalles mínimos que ustedes saben incluso hasta más que yo de una historia clínica, pero sí los puntos por ahí que para el reumatólogo son más importantes. Y por ejemplo, uno de los puntos importantes o uno de los signos o síntomas importantes que tenemos es el dolor. Paciente que concurre a la consulta, la gran mayoría vienen con dolor. Y ese dolor o ese punto de partida es sumamente importante que nosotros podamos diferenciar ese dolor y darle la importancia que lo merece. Y los dos principales puntos serían el dolor, si es agudo o crónico, la localización, pero a la vez nosotros dividimos en dos grandes grupos el dolor, que es el dolor mecánico, o sea, el dolor ante los movimientos, y el dolor inflamatorio, el dolor que clásicamente el paciente nos refiere que lo llega a despertar de noche. ¿Sí? Entonces, este tipo de diferenciación ya nosotros nos para frente a un paciente ante dos patologías totalmente diferentes. En un paciente con un dolor mecánico, lo más probable es que estemos hablando, y según la edad que tenga ese paciente, de un desgaste, una artrosis probablemente. En cambio, si estamos hablando de un dolor inflamatorio, ya estaríamos pensando en patología autoinmune, lo más probable, ¿sí? O infectológica o lo que sea. Otra cosa que para nosotros es muy importante es la capacidad funcional, o sea, cuánto a este paciente o a esta paciente le afecta lo que le está ocurriendo. ¿Sí? Ya sea una debilidad muscular, un dolor, si ese dolor lo incapacita y lo tiene en un grado 4, o sea, en un grado que no puede moverse, o si realmente lo limitan algunas cosas, y también si lo afecta en sus actividades de la vida diaria. Después, como todos ustedes sabrán, la rigidez matinal para nosotros es importante, que es muy discutido, si 15 minutos, si 30 minutos, o qué es. Pero bueno, lo importante de esto es que la rigidez matinal más prolongada habitualmente la asociamos a patologías inflamatorias o autoinmunes, y la rigidez más corta probablemente la estemos asociando a patología de tipo artrósico, de desgaste. Otro punto importante de la clínica del paciente reumatológico son las manifestaciones extraarticulares, porque uno siempre asocia a que la enfermedad reumatológica es netamente articular,
y realmente no es así. O sea, una parte de nuestra patología es articular, pero tenemos, y ustedes bien lo saben, un capítulo muy grande de patología extraarticular. Y estas son algunas de las manifestaciones extraarticulares más frecuentes o más importantes, ¿no? Por ejemplo, la sequedad bucal, la tumefacción parotidia, la presencia o no de adenopatía, sobre todo cuando estamos viendo alguna patología como el lupus, el ojo seco y el ojo rojo, que es muy importante el enfoque que uno haga de esto, porque el ojo seco, si yo le pregunto a muchos de ustedes, el ojo seco, ¿y quién no dice que estuvo un ratito con sensación de arenilla en los ojos? Pero otra cosa es cuando el paciente refiere que está gran parte del día con ese problema. Con respecto al Raynaud, cambios de coloración en las manos, y ustedes saben que el Raynaud en sí clásico es trifásico, o sea que tiene 3 fases, una fase de palidez, una fase de cianosis, o la mano azul, y la recuperación, diríamos, de la fase eritematosa. La más importante de todas es la palidez, ¿sí? Las otras pueden no estar, pero bueno, cuando es trifásico realmente toma otra importancia. La fotosensibilidad también es muy importante en nuestros pacientes, sobre todo en patología de tipo lupus. Las lesiones de piel, que no solo aparecen en el lupus, sino también aparecen en vasculitis, aparecen en psoriasis, sobre todo en la artritis psoriásica, la alopecia asociada a patología autoinmune, y la presencia de úlceras orales, genitales o nasales, y en este caso si son dolorosas o no. La serositis tiene también una importancia clave, diríamos, en nuestra especialidad, y la debilidad muscular, que en ese caso también hay que graduarla o estratificarla, porque a veces esa debilidad muscular es solo por dolor y no es realmente una debilidad. Gustavo, perdón, Gustavo, ¿sí? Si querés podés ampliar la pantalla. Porque acá lo tengo ampliado. A ver, déjame ver una cosita. A ver si... Dame un segundo. A ver ahí. ¿Ahí se ve? No, sigue, ahí sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Perdón, sí, porque a mí me había parecido como que estaba. Perfecto. Y se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, esto que yo les mostraba acá, ojo, no es para darle una clase de historia clínica, todo lo que es tratamientos previos, más vale que es muy importante para ver qué respuesta tuvo a eso que hizo previamente, y si recibió corticoides, si recibió antiinflamatorios, si ya el paciente se lo ha interpretado como una patología autoinmune y ya estuvo en tratamiento, y los antecedentes personales, por supuesto, que son muy importantes. Lo que es el examen físico, bueno, el examen físico articular, por excelencia, bueno, es patrimonio nuestro, pero siempre insistimos que el clínico tenga esa posibilidad o esa rutina de palpar una articulación, porque esto es como todo, la práctica hace que uno le enseña a los dedos y a la mente cómo es una articulación inflamada, porque cuando está muy inflamada lo hace cualquiera, pero cuando está ligeramente inflamada hay que estar un poco entrenado, no es que hay que ser súper experto, pero sí acostumbrarnos a tocar las articulaciones. Pero no tenemos que olvidar el examen general. A veces los tiempos hace que uno no lo haga. Yo en lo personal lo hago siempre, pero es cierto que a veces el tiempo apremia y uno pasa por alto algunas cosas, desde tomar la presión, ocultar los pulmones o palpar un abdomen. Pero yo creo que el examen general, y más en una patología como la reumatológica, debería existir siempre. Y ya nos vamos a los casos clínicos. Esta fue una introducción para que podamos apreciar un poco más lo que vamos a ir haciendo. Ahí está. Y acá tenemos el primer caso clínico, que es una paciente de 34 años de edad, que consulta por haber comenzado hace 3 meses con un dolor en hombros, rodilla izquierda, progresa luego a codos, carpos, manos, o sea, se hace poliarticular, refiere que el dolor llega a despertarla de noche, recuerden cuando decíamos las características del dolor, ¿no? Y se siente dura al levantarse por la mañana
y ella refiere que es de 30 minutos o más la duración de esa rigidez. También refiere como dato positivo una disminución en la audición en el oído derecho. Como antecedente, esta paciente tenía el antecedente de un parto normal de su tercer hijo hace 4 meses, previo al inicio de los síntomas. Las gestas anteriores, sus 2 partos anteriores fueron normales y a término sin ningún tipo de problema, no tuvo abortos y como antecedente personal es una paciente hipotiroidea y está medicada con levotiroxina de 88 microgramos día. Como antecedente también apendicitis a los 9 años de edad y una colecistectomía a los 28. Familiarmente tiene 2 antecedentes, uno de su madre con una artropatía que no sabía precisar, y esto nos pasa con mucha frecuencia, si el familiar tuvo una artritis, una artrosis, muchas veces, y les debe pasar a ustedes, que nos dicen, y tenía reuma, y no sabemos bien qué es, porque hoy tratamos de llegar un poco más a fondo, pero antes por ahí no era tan así. Osteoporosis y una hermana con vitiligo, que esto tiene cierta importancia por ser una patología también autoinmune, y a veces hay familias de muchas personas con artritis, pero a veces hay familias de autoinmunidad, con distintas patologías que tienen enfermedades autoinmunes. En el examen físico de esta paciente encontramos sinovitis, o sea, inflamación en las muñecas, en las metacarpofalángicas y en las rodillas, y dolor en el resto de las articulaciones. No las precisé, eran muchas, pero en realidad tenía muchas con dolor y algunas inflamadas. Con limitación a la movilidad en los hombros y las muñecas, que eran las que realmente se las notaba más inflamadas. En el laboratorio que teníamos de inicio, ella ya venía con este análisis en el cual tenía el hemograma normal, solamente hay una hemoglobina de 11,4, las plaquetas estaban bien, pero tenía eritrosedimentación y una proteína C reactiva elevadas. Y ya le habían pedido un factor reumatoideo que había dado positivo. Acá, si bien no vamos a hacer interacción por la cantidad de gente, pero bueno, yo voy a hacer una pregunta y una contestación práctica. Con lo cual uno diría, bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como siempre dice mi padre, siempre uno tiene que tener 3 o 4 diagnósticos diferenciales, y ahora los vamos a ver. Y después, ¿qué métodos de imágenes serían útiles en un cuadro como el de esta paciente, que es una artritis temprana? ¿Y cuál sería la conducta a seguir en este caso? Y dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, uno de ellos es la artritis reumatoidea. Por ahí acá el hecho de que haya venido con un análisis y ese factor reumatoideo previo nos orienta, pero siempre hay que ser criteriosos porque nos ha pasado de que recibir pacientes con un factor reumatoideo positivo y sin ningún síntoma articular, que por ahí en algún ingreso laboral se lo han pedido y dio positivo y después lo mandan a que nosotros lo chequeemos y nunca tuvo nada. O bien puede ocurrir que sea una artritis reumatoidea de libro y no tenga ese factor reumatoideo positivo porque, como ustedes saben, hay un porcentaje de pacientes que da negativo el factor reumatoideo. También podríamos decir una gota. Por ahí una mujer, raro, más difícil, pero bueno, por lo agudo del dolor podría ser. O también pensar en una artritis psoriásica, dado que muchas veces, o en un porcentaje no despreciable, la psoriasis de piel puede aparecer después de la aparición de la artritis. En este caso estaba un poco más cantado porque ya teníamos ese factor reumatoideo y una poliartritis de antemano. Y si yo les pregunto a ustedes qué métodos de imágenes son útiles en un cuadro articular temprano, por ahí tal vez muchos de ustedes me dirán, y bueno, la radiografía de manos. La radiografía de manos es un estudio que pedimos de rutina, los reumatólogos, diríamos casi siempre, y en este caso, que es de aparición temprana, lo más probable es que no encontremos mucha patología articular radiográfica, por el hecho de que no ha tenido tiempo de dañar probablemente. Entonces, en los casos tempranos, la radiografía de manos no es que esté mal pedirla, porque nos permitiría tener un inicio, a ver cómo estaba cuando empezó con su cuadro articular para posteriores controles, pero probablemente como diagnóstico no nos aporte mucho o nada.
Entonces, en estos casos sí pasa a tener importancia la ecografía articular. La ecografía articular, esto es una articulación, una metacarpofalángica, vista longitudinal, donde vemos acá la articulación, vemos la sinovitis, es todo esto gris que vemos en esta zona. Acá no se veía tanto líquido, el líquido se ve negro, pero fíjense todo este panus o este tejido sinovial que realmente nos está hablando de inflamación. Y si le hacemos el Power Doppler o el Doppler color, vemos que tiene una captación muy importante, ¿sí? Tal vez en este caso ya bastante exagerada, pero esto no hay duda que acá estamos en presencia de una sinovitis muy activa. Si nosotros nos remitimos a los criterios de clasificación, los viejos criterios de clasificación de la artritis reumatoidea de 1987, ahí todo lo que nos decía era el paciente con una artritis establecida, con erosiones articulares, nódulos. Realmente era la artritis de libro, que la diagnostica, yo también digo, por ahí a mi hijo se lo hago leer, o a mi hija, y después ve el paciente y hace el diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando son tempranas? Y eso también se lo preguntaron muchos reumatólogos, y por eso se juntaron el Colegio Americano y el Europeo, y aunados hicieron estos nuevos criterios, que ya de nuevo no tiene mucho porque son del 2010, en los cuales se tienen en cuenta hallazgos tempranos, ¿sí? Como ser sí las serologías, en el cual se incorpora la anticitrulina, que es un marcador, es un test que también tiene un valor, es mucho más específico que el factor reumatoideo, pero también nos pone la duración de menos de 6 semanas, o sea que ya tiene en cuenta algunas cosas que no estamos esperando la erosión o no estamos esperando la deformidad articular para hacer un diagnóstico. Y también la Sociedad Argentina de Reumatología creó o redactó esta lista de factores de mal pronóstico en pacientes con artritis temprana, en los cuales nosotros tenemos que ser tal vez un poco más agresivos en el tratamiento, porque aquel paciente que tiene un factor reumatoideo positivo, el sexo femenino, que sea la homocigosidad para subtipos de epitope compartido, bueno, esto no lo vamos a pedir en la consulta diaria, por supuesto. La actividad inflamatoria elevada, en esto es cantidad de articulaciones inflamadas y la magnitud de la inflamación. El compromiso de más de 2 articulaciones, bueno, las articulaciones de mano, que es un clásico en nuestras enfermedades, y el tiempo de evolución también tiene factores como factor de mal pronóstico, la detección temprana de erosiones y los grados de discapacidad que está generando. Y también ven acá que dice el bajo nivel socioeconómico, que por ahí más de uno de ustedes dirá qué tiene que ver una cosa con la otra, pero es sobre todo sobre el acceso que puede llegar a tener ese paciente a un buen tratamiento o no. También la presencia, por ejemplo, del factor antinuclear también podría ser un factor de mal pronóstico. Y lo importante de esto es que una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, y en eso Maldonado Coco, que fue nuestro jefe con Andrea, siempre decía, el paciente que se diagnostica sale con el tratamiento indicado, o sea, no lo demoramos, el tratamiento cuanto antes tiene que estar instaurado. Y esto resume un poco esto que dice que sin un tratamiento adecuado, la artritis reumatoidea rara vez remite, o sea, hay muy poquitos casos que son autolimitados. Prácticamente sin tratamiento, prácticamente todos los pacientes tienen dolor y prácticamente siempre diariamente, lo cual también los lleva a tener una incapacidad funcional. Y también es importante, y no me quise explayar acá, hay estudios que comparan a la artritis reumatoidea muy activa con la enfermedad de Hodgkin o la enfermedad vascular de 3 vasos, y en realidad la mortalidad de un paciente con artritis reumatoidea con alta actividad inflamatoria tiene una mortalidad elevada, por lo cual no solo estamos sacándole el dolor al paciente y evitarle la progresión, sino que también le estamos mejorando su sobrevida. El objetivo en el tratamiento es suprimir la inflamación y controlar la actividad de la enfermedad. Con esto estamos retardando o impedimos la aparición de erosiones y deformidades
que eso ya lo vemos cuando está más establecida. Mejoramos la capacidad funcional y su calidad de vida. Y le impedimos, o por lo menos no sé si es el término impedir, sería mejorarle o aliviarle un poco la mortalidad prematura de esos pacientes. El tratamiento, como yo les decía hoy, si yo me pongo con todas las medicaciones que hoy tenemos para la artritis reumatoidea, yo creo que tenemos para una charla de 45 minutos, una hora, para someramente darles un pantallazo del tratamiento, pero creo que es bueno que sepamos el enfoque que le vamos a dar a ese tratamiento. Y por ejemplo, en el momento de crisis es muy útil que el paciente no haga esfuerzos con sus articulaciones, que tenga un cierto reposo, lo cual no quiere decir que no se mueva, pero sí que no haga esfuerzos desmedidos. La terapia física y ocupacional es muy importante en estos pacientes. El uso de antiinflamatorios, digamos que es casi rutinario, y un objetivo que tenemos nosotros es que el paciente a la larga pueda no utilizar esos antiinflamatorios, llegar a no necesitarlos. Los corticoides deben usarse en periodos cortos, los podemos usar en forma inyectable, los podemos usar vía oral, los podemos infiltrar. Son un arma realmente muy útil para nosotros, es el mejor antiinflamatorio que tenemos, pero el mal uso del corticoide en dosis no adecuadas, desmedidas, por periodos excesivamente largos, terminan también siendo perjudiciales. Las drogas de acción mediata, muchos de ustedes la conocen como el metotrexato, la hidroxicloroquina, la leflunomida, diríamos como los tratamientos tradicionales de nuestra artritis, deben ser indicados rápidamente. La hidroxicloroquina, por ejemplo, en una paciente como la que presentamos recién, no tiene ninguna utilidad, es un medicamento que el poder de frenar la enfermedad en un paciente con tal actividad inflamatoria probablemente no tenga indicación, pero sí el metotrexato o la leflunomida, que incluso lo ideal es llegar a hacerlo combinado si es necesario, y si no ya pasarnos a los agentes biológicos, que ahí tenemos una lista larga, en los cuales los más importantes son los anti-TNF-alfa, y las pequeñas moléculas son de aparición un poco más cercanas, diríamos, que, bueno, ahí tenemos el tofacitinib, los JAK inhibidores, se llaman así porque inhiben la fosforilación de los JAK, que es uno de los mediadores intracelulares. Así que el arsenal terapéutico hoy en día es muy grande. El diagnóstico temprano es lo más importante de todo, porque no sirve de nada todo este arsenal si yo llego 3 años después a hacer el diagnóstico. Así que bueno, este fue el primer caso. Creo que la idea es el enfoque y que pedir, no pedir las listas sábanas de anticuerpos y cosas si no hay una sospecha clínica clara de que sea útil. El hecho de pedir un factor reumatoideo ya podría determinarnos nuestro diagnóstico. Yo les nombré la anticitrulina o anti-CCP, el cual es un marcador mucho más específico, que en pacientes como esta paciente podría tener utilidad. Incluso los pacientes anti-CCP positivos tienen más posibilidades de afectación pulmonar, por lo cual tal vez nos alertaría en estar un poquito más atentos por ese lado.